Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo última noticia sobre Aika Aysinturán, Murad Bot y unos actores más. Han hecho una gran labor. También os traigo última noticia sobre Can Yaman, una sobre Viola como el mar y otra, una dedicatoria muy especial. También os traigo última noticia sobre Hande Erçel, donde nos hace algunas revelaciones para la revista Claire. Así que todo esto te va a interesar, por eso quédate hasta el final del vídeo, dale like, comparte el vídeo, suscríbete si me escuchas por primera vez. Te dejo por ahí las tarjetitas con las últimas noticias que he estado dando para que te metas y te lo veas. Y ahora sí, sin más, comenzamos. Como estamos viendo en estas imágenes, Murad Bot pintó para niños con Aika Aysinturán, Cihan Ceyhan y Berfin Uluman. ¿Vale? El famoso pintor Berfin Uluman, que apoyó la vida educativa de 91 niños con los ingresos de la exposición de pintura, Pintamos para niños con Berfin Uluman, la primera de las cuales se celebró en 2018 y realizará la segunda edición de la exposición en octubre, el 15 del 2022, en el CVK Bosporus. ¿Vale? En un hotel. Después del anuncio de 5 nombres famosos que previamente apoyaron el proyecto, son nombres famosos como Murad Bot, Aika Aysinturán, Cihan Ceyhan, Hulya Ulkaglu, y en el proyecto pintamos para nuestros niños con Berfin Uluman. Dijeron: yo también existo, yo también pinto. Y el famoso consultor de marcas Selin Akar fue el consultor creativo de la exposición. Hay pinceladas de valiosas colaboraciones en cada una de las obras que estarán a la venta esta noche, y todas las ganancias se donarán a la educación de los niños de Tozeb. Y estas son las imágenes que nos han compartido, así que me alegro un montón por esta buena armonía que han creado, esta buena labor, ¿vale? Muchas felicidades. Y bueno, pues con Hande Erçel, pues ella contó algunas declaraciones como la diva turca a la revista de Mayre Claire, que le dedicó una portada. Como sabemos, Hande Erçel es una persona muy popular en Turquía, y no solo en Turquía, sino en varios países. Se hizo muy popular con su personaje en El amor está en el aire, Sen Kalkapimi, junto a Kerem Bürsin, y cada día ella se extiende mucho más allá de las fronteras nacionales. En su país domina las portadas de algunas de las revistas más importantes, y en este mes pues protagonizó un reportaje para la edición turca de Mayre Claire. Es una revista de moda y actualidad femenina fundada en Francia en 1937. Y la actriz, modelo e influencer habló sobre cómo es su vida, que según ella cuenta, ella misma afirmó no es tan diferente a las chicas de su edad, tiene 28 años. Hande Erçel está pasando por un momento personal bastante difícil. De hecho, la querida sobrina Aylin Mabi, hija de su hermana Gance, también influencer de éxito y es de la misteriosa Kaner Jindirin, se encuentra realizando terapias para erradicar un cáncer que afortunadamente ha sido curable. Vivo una vida absolutamente normal, le dijo Hande a la revista Mayre Claire. Y estoy muy centrada en mí misma. Mi día a día es bastante normal, la familia, mis amigos y la rutina con mis perros. Todo esto es suficiente para hacerme feliz. Y sobre su relación con la fama, a veces no es fácil. También destacó que trabajó duro para lograr el éxito. Dijo: he logrado todo lo que tengo trabajando duro y nunca me he permitido el lujo de rendirme, pero debo admitir que también a menudo estoy exhausta. Luego sobre futuros proyectos en el plató dijo: si me gusta el guión puedo interpretar cualquier papel, no tengo límites en esto. Modelo en el que siempre se inspiró, Hande fue su madre Aylin. En cada etapa de mi vida y en cada situación que enfrento siempre tomo un ejemplo de ella, de su espíritu y su alegría, que nunca he perdido, incluso en los momentos más difíciles. La relación con las redes sociales. En cuanto a las redes sociales, tiene 29 millones de seguidores y reconoce su importancia, pero al mismo tiempo afirma que es necesario utilizarlas para transmitir los mensajes correctos. Las redes sociales tienen un poder difícil de manejar y dedicarle demasiado tiempo no es absolutamente saludable. Explicó a la revista, a la que también reveló una gran pasión. Me gusta pintar, la mejor manera de expresar mis emociones es pintando, me olvido de todo mientras dibujo. Y a pesar de lo destacado por las redes sociales, dice que no está obsesionada con el mundo de la moda y la imagen. No soy una persona que sigue las tendencias, no me interesan las marcas y además soy muy cuidadosa en cómo gasto mi dinero.
Y eso es lo que nos ha contado Hande Erzel. Me alegro mucho por ella. Espero que la situación con la pequeña Mavi mejore, vaya mejorando cada vez más y más. Y vamos con Jan Yaman, porque Jan Yaman sigue llegando lejos. Como sabemos, tras el estreno del viernes 30 de septiembre, donde contó con el mejor Tile y Qualshock, un programa de variedades emitido con Rai 1, conducido por Carlo Conti, pues el viernes día 7 de octubre vuelve con 2 nuevos episodios. Y los 2 primeros capítulos, ficción policíaca, fueron vistos por 3.403.000 espectadores. O sea, 3.403.000. Es una cuota de 20,41%, un resultado, o sea, halagador para Mediaset, que dejó muy claro que está fijado mucho en la serie de televisión dirigida por Francesco Vicario y Simona Tanzini. Y ahora los fanáticos pues esperan con ansia los próximos episodios. Y Valeria Fabrizi le hizo una dedicatoria a Jan Yaman y Francesca Chillemi. Viola como el mar ha tenido comentarios positivos no solo de la audiencia y la crítica televisiva, sino también de algunas caras conocidas en el mundo del espectáculo. Este es el caso de Valeria Fabrizi, actriz de Chedio Awiti, que Dios nos ayude, y es competidora de la pasada edición de Bailando con las Estrellas. Conoció y apreció las habilidades actorales de Francesca Chillemi en el plato de la ficción emitida con Rai 1, pero también conoció al propio Jan Yaman, que fue estrella invitada en uno de los episodios de la serie de televisión en su cuenta de Instagram. Y publicó una toma en compañía del actor turco mientras estaban en el set de What Got El Pus y dijo: estoy feliz con el gran éxito de Viola como el mar con Francesca Chillemi y Jan Yaman. Escribió, quien luego también compartió una foto de los dos en el Festival de Cine de Venecia. Y cuando la madre naturaleza exagera en la generosidad, aquí está el resultado. La cita con Viola como el mar es para el viernes 7 de octubre en horario de máxima audiencia en Canal 5 al final de Estricia a la noticia. Y esta es la imagen que nos ha compartido a través de redes sociales, así que me alegro mucho de escuchar todo esto. Y ahora, chicas, parece ser que hay un poco de malas noticias con Viola como el mar. Según dicen las noticias, está prohibida en Turquía por una razón y vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Han puesto mucho esfuerzo en Viola como el mar por esta serie, que dicen que está prohibida en Turquía. Que el pasado viernes se estrenó, que hubieron muy buenas críticas en Italia, en un primer momento consiguió romper los récords. Y entonces dicen que otro de los retos que se ha tenido que enfrentar Jan Yaman ha sido a la trama. En todas las telenovelas en las que ha participado se ha enfrentado a las tramas románticas muy dirigidas al público femenino y recatadas en cuanto al plano sentimental. En los dizi o telenovelas románticas turcas, el amor entre personajes siempre está extendido de una forma idealizada y no está acostumbrado a rodar un guión sin perjuicios de ningún tipo, como ha sido el de Viola como el mar. Y entonces Jan Yaman tampoco había interpretado antes a un policía, lo que ha sido otro reto que se ha sumado a la cantidad de cambios de registro que ha tenido que asumir. En total, esta noticia dice que Viola como el mar prohibida en Turquía. Nos dicen, ¿vale?, que es algo que, por ejemplo, en nuestra sociedad no se comprende, pero que en una sociedad conservadora como la turca, en la que los guiones de las telenovelas han de ser blancos, especialmente tras la llegada de su presidente Erdogan, que ha propiciado una censura televisiva para no incumplir las leyes de decoro e identidad turca. Cualquier serie que traspase estas leyes puede sufrir multas o cancelación de su emisión. Y este es el motivo por las que en todas las series turcas nunca hayan besos de o escenas de cama entre los protagonistas, como ocurriera en Bayyalis, en donde censuraron este beso tan inocente y que ya os contamos en otra ocasión. Y en el caso de Viola como el mar, las escenas de sexo se tratan con naturalidad y hay unas cuentas por episodio, lo que para los italianos es algo normal y en España también, y las disfrutamos, y en Turquía pues supondría la prohibición de la emisión de la serie en televisión. Y según dicen, pues en Turquía ha sido prohibida por ese caso, por las escenas de sexo en las escenas. Eso es lo que van diciendo, ya os estoy informando. Esto no está confirmado ni por Jan Yaman ni por Turquía, o sea que ya estaremos viendo qué es lo que va sucediendo. Yo os informo de todo lo que me ha salido y yo por el tanto pues espero que hayáis disfrutado de todo lo que os he traído. Dejadme vuestro comentario, vuestro like, suscríbete si me has escuchado por primera vez y por favor os dejo poner las tarjetitas que he ido subiendo para que me ayudéis a poner para arriba los vídeos que he estado subiendo, ¿vale?
Y nada, que muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Deciros que he dado positivo en el COVID y por eso pues no he podido estar muy atenta al canal, ¿vale? Pero nada, ya me encuentro muchísimo mejor. Gracias a Dios todo es como un constipado flojo, ¿vale? Ya en días me repetiré la prueba y daré negativo. Pero nada, chicas, todo como un constipado. Así que gracias por vuestra preocupación que me habéis estado preguntando. Y nada, sin más me despido y nos vemos por el siguiente vídeo. Chao.